Estamos en el Salmo número 49, precisamente para hablar de este tema que en este momento meditaremos y que lleva como título No confíes en las riquezas, porque precisamente el Salmo número 49 es un salmo adjudicado a los hijos de Coré. Pero este salmo es muy distinto a los que hemos meditado, porque este salmo es un salmo sapiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es un salmo que nos provee sabiduría, que se asemeja mucho a las enseñanzas que nos va a brindar en este caso el libro de Proverbios, los Proverbios de Salomón. Eh, Nos van a llenar de sabiduría, nos van a indicar en este caso instrucciones, ya sea morales o instrucciones teóricas, para que nosotros podamos practicarlo y podamos vivirlo para honra y gloria de nuestro Señor. Este salmo es un salmo que es precisamente para descubrir que el ser humano es insensato, es decir, que el ser humano es necio, es tonto, es irresponsable, porque no puede confiar en Dios y primeramente puede o debe aceptar sus fuerzas o confía antes que en Dios en todas sus fuerzas. Y por esta razón es que el Salmo número 49 es preciso para indicar al ser humano que no confía en Dios y que coloca de antemano las cosas materiales de la vida, sus fuerzas y todo lo que él tiene, lo que él hace antes que nuestro Dios. De acuerdo a lo que podemos leer en este salmo, vamos a dividir para objeto del estudio en tres aspectos muy importantes de este salmo. El primero, que va a ir desde el verso 1 hasta el verso número 4, en donde vamos a observar una invitación a escuchar esta sabiduría. Es una invitación a escuchar este salmo. Y dice de la siguiente manera: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Lo que tenemos aquí es una invitación para poder escuchar este salmo, y que en realidad es una invitación para obtener sabiduría, y es la expresión del salmo para todas aquellas personas. Es una invitación que no se hace personalmente, en este caso digamos solamente a aquellos que puedan confiar en las riquezas, sino también a aquellos que también pueden confiar en Dios, pero que tarde o temprano siempre están afirmando a Dios en segundo lugar. Por eso dice aquí la expresión: así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinen al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. En verdad tenemos aquí una invitación que, si nosotros lo retomamos en nuestras palabras, el salmista está diciendo: oigan, escuchen lo que les voy a decir, porque esto también les compete a ustedes, porque es indispensable, porque aquí hay sabiduría, porque aquí está la palabra de donde ustedes van a poder vivir para, en verdad, dar gloria a Dios con su vida, para ser sabios en este tiempo. Recordamos también lo que Proverbios nos dice en el capítulo número 1, versículo 7, que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios, es el acercarnos al Señor, a escuchar su palabra. Y esta es la invitación que tenemos aquí. Escuchen todo lo que les voy a decir. Después de esta invitación, nosotros podemos notar la sabiduría que se encuentra precisamente desde el verso número 5 hasta el verso número 14, en donde nosotros vamos a observar aquel que está confiando en sus riquezas. Por eso dice la expresión: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Lo que tenemos aquí es precisamente
la expresión de la realidad de la vida, que lastimosamente muchas veces se olvida de parte del ser humano, porque el ser humano, de acuerdo a las etapas naturales, nace, crece en este desarrollo, ¿verdad? Se reproduce y tiene que morir. Este es el ciclo natural de la vida del ser humano. Y nuestro Dios, por supuesto, nos ha declarado a través de su palabra que nosotros nacemos y también habremos de morir, que nuestros tiempos es muy pasajero, nuestro tiempo es muy efímero en esta tierra. Pero aquí está la sabiduría para decirle a aquellos insensatos que tienen su confianza antes que Dios en las riquezas y en todo lo que poseen, que también ellos van a morir. Y por eso la expresión que tenemos aquí a partir del verso 5 hasta el 14, es que él dice: ¿por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Es decir, ¿por qué voy a temer de todo lo que puedan acontecer, de todo lo que puedan decir? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Es decir, aquí el salmista está poniendo las pautas naturales de la vida. Tarde o temprano todos tendrán que morir. Incluso aquellos, dice, que confían en las riquezas. Pero aún con toda esa riqueza, dice la expresión, aunque se jacten en tener en gran cantidad, nadie podrá pagar por su redención. Nadie puede pagar el precio de su salvación. Nadie puede pagar el precio de su vida. Y esto es lo que tenemos aquí. Y aquí, por supuesto, nosotros damos gracias a Dios, porque en verdad nosotros no tenemos con qué pagar tan grande salvación que ha llegado en nuestra vida. Al contrario, ha sido nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquel que ha dado su vida en propiciación por nosotros, en rescate de muchos. Y por eso es importante darle el reconocimiento a Dios. Aquí comienza la sabiduría. Y hay dos grupos o dos clases de ser humano. Aquellos insensatos que siguen confiando en su fuerza física, en sus riquezas y en todo lo que puedan tener a lo largo de esta vida. Y aquellos que de principio a fin confían en Dios, porque saben que la salvación es del Señor, porque saben que su vida está en las poderosas manos del Señor. Por eso dice aquí: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Porque en verdad, dice la expresión aquí, que la vida no tiene precio, que la vida no se compara con nada. ¿O usted, amado hermano, amada hermana, usted piensa que su vida tiene algún precio? Si es así, usted está actuando también como estos insensatos, que le van colocando en el transcurso de la vida precio a todo, cuando en realidad ni siquiera nos compete porque no es nuestro, porque de bien podamos tenerlo temporalmente, pero debemos reconocer lo que la expresión que nos muestra en Romanos capítulo 11, versículo 36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, es importante obtener esta sabiduría, que aquellos que confían en sus riquezas no pueden pagar el precio de su rescate, no pueden pagar el precio de la salvación, no pueden pagar el precio, en este caso, de la redención, ni por ellos, ni por sus familiares, ni por nada, ni nadie, ni por la suma, ni por la cantidad que ellos puedan ofrecer. Esto es imposible. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, con aquellos que hoy en día se levantan y adjudican que a través de las riquezas tú puedes obtener esa salvación. Adjudican que de acuerdo al grado, al tamaño, ¿verdad?, a la cantidad de tu ofrenda, así va a ser también, en este caso, tu bendición, o en este caso, tu redención. Esto es una tontería. Esto también es enseñanza insensata de estos hombres que no quieren entender la razón que la misma palabra nos da para nuestra vida. Por eso es interesante lo que a continuación también nos dice en esta sabiduría acerca de los insensatos: para que viva en adelante y para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y aquí entra a globalizar toda esta situación, porque esta sabiduría no solamente es para los ricos y para los que tienen abundancia, sino para aquellos que también tienen una mínima posible cantidad, una mínima herencia, una mínima de lo que usted pueda considerar en sus fuerzas físicas, en sus riquezas.
también es para ellos, dice la expresión, también es para todos esta sabiduría, porque dice, porque verá que los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Es decir, hermanos, aquí se cumple lo que comúnmente en la expresión nosotros como seres humanos decimos, ¿no? Tenemos que vivir un día a la vez, tenemos que disfrutar la vida, porque si nos ponemos a acumular riqueza, sucede lo que el Señor Jesús declara en aquella parábola de aquella persona que empezó a acumular riquezas y dice en una ocasión, ya no caben mis riquezas en este lugar, voy a derribar este espacio y voy a hacer uno más grande y así voy a ganar más riquezas para tenerlas para mí solo. Pero dice la expresión, necio. En pocas palabras dice Jesús, tonto, ¿qué no sabes que esta noche vas a morir? ¿Que no sabes que esta noche vas a perecer? ¿Que no sabes que esta noche vienen por tu vida? Entonces, ¿para quién va a ser todo lo que tú vas a tener? Dice el Señor Jesús en esta parábola. Y es precisamente la similitud de esa parábola con lo que entendemos aquí, porque dice la expresión que si aún van a morir los hombres sabios, los hombres pobres, los hombres que quizá no pueden tener el sustento cotidiano como muchos lo pueden tener, y también van a morir aquellos insensatos de la misma manera. Por eso dice aquí, y aun cuando dejen estas riquezas a otros, entonces ellos ya no lo pueden disfrutar. Y si usted, amado hermano, amada hermana, sigue viviendo bajo esa idea de confiar más en las riquezas, en la fuerza propia, física, antes que en Dios, usted esa misma enseñanza va a ir traspasando a su generación, de generación en generación, pero que lastimosamente va a tener el mismo resultado. Por eso es indispensable ser sabio y atender primero a Dios y no a las riquezas, porque después de todo, la expresión de Timoteo es muy válida al momento de dar este salmo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, aquí precisamente vemos eso, lo que aquel hombre necio quiere decir, quiere hacer y se siente tener, porque en su momento pueda cultivar, pueda poseer grandes posesiones, grandes heredades, pero dice, también vas a morir, también van a morir, y dice, ¿y después de esto de quién va a ser? Luego dice la expresión también, que su pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, y con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Es decir, hermanos, aquí está lo que comúnmente nosotros decimos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. La expresión de la palabra nos comunica eso, y nosotros entendemos que en verdad hay que disfrutar la vida, hermanos. Que en verdad hay que disfrutar todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees. Y por supuesto, no hay mejor manera que hacerlo que compartiendo de esa bendición que Dios te da. Por eso es que en este tiempo muchos enfocan todas estas fechas, todo este inicio de año, en un consumismo que en verdad no nos lleva a ningún lado, que en verdad no nos lleva más que a vivir en una burbuja, en un círculo que está diciéndonos año tras año que tenemos que hacerlo así, que tenemos que vivirlo así, pero que en realidad esto no es disfrutar lo que nosotros estamos expresando, esto no es disfrutar la vida, esto no es disfrutar lo que Dios nos da. Por eso dice aquí la expresión, ellos piensan que van a vivir para siempre y que sus casas van a ser para siempre, y que aun cuando ellos no existan, sus nombres van a seguir allí porque así lo han declarado, que les coloquen sus nombres allí. Sin embargo, dice así, que todo su camino es una tontería, es una locura lo que ellos piensan, porque aún con sus descendientes que queden, se complazarán del dicho de ellos. Sin embargo, dice el verso 14, que como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Es decir, que también ellos van a morir, que todos vamos a morir, hermanos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que confiar en Dios, hermanos, antes que en las riquezas, antes que en todo aquello que nosotros poseemos, antes en todo que aquello Dios nos ha dado. Por eso, después de dar esta enseñanza, esta sabiduría, hasta el verso, en este caso, número 14, nosotros vamos a observar la contraparte, es decir, la parte correcta, la parte buena de esta sabiduría.
en donde ya hemos visto que no tenemos que ser insensatos, por el contrario, tenemos que ser sabios, tenemos que atender a la palabra, y eso lo vemos a partir del verso número 15 hasta el 20, que nos dice así: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aún mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará a la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Aquí está la sabiduría. Dice, no te impacientes, dice la palabra. No te impacientes cuando veas que tus amistades, que tus vecinos, que las personas están aumentando sus bienes, están teniendo bendiciones en su vida y tú simplemente no avanzas. Dice la palabra, no te impacientes, no temas cuando alguien se enriquezca, porque al final, dice la expresión, nada se llevará, nada se llevará. Por eso dice lo que el verso 15 es muy importante: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí está la sabiduría de aquel hombre que confía en Dios, sabe y conoce, por supuesto, que su vida no depende de cuánto tenga, que su vida no vale por lo que él posea. No, esto se termina aquí en este caso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Uno ya no vale por, a ver, dime qué trabajo estás realizando y voy a ver si eres digno de ser mi amistad o de qué estatus social tú eres. No, en realidad todo aquel que se acerca a Dios, dice la expresión, sabe que el que confía en Dios, Dios mismo le va a salvar, Dios mismo le va a restaurar. Y no lo va a hacer en función de cuánto tengas, de cuánto valgas, de cuánto tú dispongas, sino más bien de esa fe que tú puedas tener en aquel Dios de tu salvación. Por eso dice, no temas, porque cuando muera nada se llevará, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Insiste la expresión del salmista en que aquellos van a morir tarde o temprano y que no van a llevarse nada. Por eso dice, tú no quieras ser como ellos, tú no anheles las riquezas, tú no desees el dinero, tú no quieras, en este caso, tener como los que Dios está permitiendo que tengan, porque no te llevará a ningún lado, porque al final dice, vas a morir, todos moriremos y todo se habrá de quedar. Por eso, amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos invita a ser sabios en esta situación, a poner nuestra mirada en Dios y no en estas cosas de esta vida material. Y así mismo lo dice el apóstol Pablo, poner la mira arriba, en Cristo, y no en estas cosas de la tierra, que son pasajeras, que son temporales. Más bien, poner nuestra vida en dirección a aquel Dios que nos ha salvado, en el que nos habrá de dar esa vida eterna, esa seguridad de que habremos de estar para siempre con Él. Seamos agradecidos por todo aquello que nos da. Por eso también tenemos sabiduría en las palabras de David, cuando él en una de sus oraciones suplicaba a Dios y decía, Señor, yo no quiero que tú me des en cantidad las riquezas, pero tampoco me des pobrezas, porque si tú me das riquezas, yo me voy a olvidar de ti, pero si me das pobreza, voy a blasfemar tu nombre, voy a hablar mal de ti, dice David en esta oración. Por eso dice David, yo no quiero riquezas, solo dame lo necesario. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos, porque día a día el Señor nos derrama de su misericordia, de su gracia, de su bondad, y nos da lo necesario para vivir. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. Y por supuesto, amados hermanos y hermanas, tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor, no agradando a los hombres, sino más bien agradando a aquel Dios que nos ha salvado. Por eso dice aquí, para terminar en el verso 20, que el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. No seamos así, hermanos. No seamos como estos necios que confían de acuerdo a su billetera, de acuerdo a lo que ellos puedan tener. Más bien, confiemos en Dios, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Confiemos en Él, porque de Él son todas las cosas. Confiemos en Dios porque Él provee todo lo necesario. Confiemos en Dios antes que en las riquezas, porque aquel que confía en las riquezas no puede servir a Dios como es merecido.
o amar a uno o despreciar al otro, dice la expresión. Por eso en esta hora de la noche, la invitación de la palabra es a que nosotros podamos dar nuestra vida con todo lo que somos en la presencia de nuestro Dios. No confíes en las riquezas. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, por la vida y la salud y por esta oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a través de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú puedas estar con nosotros a través, Señor, de este sermón que se ha dicho, a través de este tiempo, Señor, en el cual estamos alabando tu nombre. Confirma, Señor, tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a su pueblo, hermanos y hermanas.